Mi nombre es Sofía Alonso Salazar del quinto D. En la materia de Derecho Administrativo voy a hablar acerca del capítulo 5 al 10 del libro de Nuevo Derecho Administrativo. El ideal social es el auge económico medido en incremento de producción, fabricación en mayor cantidad de mercancía y precios más bajos, grandes cifras de capital circulante, transporte rápido de capital, mercancías, personas y noticias. La economía está organizada únicamente a la producción de bienes de cambio. Se persigue la máxima reducción de costos, incluyendo la mano de obra. Este tipo de economía se vio amenazada por los socialistas y los comunistas. La lucha política se radicaliza después de la Primera Guerra Mundial, en donde el ciudadano se convirtió en soldado y a su regreso su exigencia fue el voto universal y secreto. El trabajador, en cambio, propuso su estigma en el Estado y la transformación social de un derecho benefactor. La responsabilidad de la economía dejaron de ser los capitalistas y el Estado se convirtió en el principal impulsor de esta, al grado de que las respuestas de Marx y Engels al origen de la desigualdad se desmintieron ahora al origen de la riqueza, que no es la propiedad, sino el presupuesto público del Estado. Ideológicamente, durante la primera parte del siglo XX se justificaba que el Estado participara en las actividades económicas. En México, la planeación se inició en la Ley General de Planeación y el Plan Seccional en el gobierno de Lázaro Cárdenas. La planeación es una expresión de la economía política que asume a los estados nacionales en una batalla que se abordó en contra del capitalismo contra el socialismo. En este contexto, las sociedades consideraron como indispensable la intervención estatal en la dirección económica, en lo que constitucionalmente en México se conoce como Rectoría del Estado. Las políticas económicas de la sociedad capitalista estuvieron acompañadas de una regularización administrativa que trataba de normar el crecimiento del sector público. La esencialidad del orden político del Estado social radica en el respeto de las garantías individuales, los derechos humanos, que coexisten con la necesidad de limitar los derechos humanos, que coexisten con la necesidad de limitarlas en atención al beneficio colectivo. La extensión de la libertad de las personas está relacionada con los servicios públicos que presta el Estado y la asistencia social que da. Los estados sociales intervencionalistas, los autoritarios y democráticos, son exitosos en conseguir la acumulación del capital y elevar las condiciones de vida del trabajador, pero no logran superar la desigualdad social o la marginación de grupos, individuos ajenos a esta lucha formal obrero-patronal. En México, el partido que imperó durante las mejores épocas del Estado social intervencionalista aglomeró organizaciones de obreros y campesinos, así como la clase media urbana. El partido que imperó durante las mejores épocas del Estado social intervencionalista aglomeró a organizaciones de obreros y campesinos, así como a la clase media urbana y los que en una relación apoyaban y legitimaban el régimen político frente a los enemigos de la revolución. Y en reciprocidad recibió en beneficio con respecto al resto de la población. El poder del capital se concentró en las diligencias de las grandes organizaciones públicas, estatales o no estatales, y la legitimación del régimen político radicó en la capacidad de las organizaciones para cumplir con sus propósitos y vincular al Estado con los individuos que agrupaba. La teoría clásica de la división de poderes hace crisis evidente en este contexto político, en la capacidad real para que el poder legislativo sea el contrapeso del ejecutivo. El intervencionalismo estatal existió como un instrumento fiscal para la regularización de la economía y conoció técnicas de incentivación o desactivación. Eso significa de forma concreta la protección de grupos frente a los abusos de poder económico en general. El fundamento ideológico para la intervención tiene dos orígenes: la visión marxista, que ubica a la propiedad privada como causa de la desigualdad social, así como el desarrollo de la producción, y la visión justnaturalista, que otorga al Estado como entidad suprema y perfecta que persigue el bien común. La intervención económica del Estado, que es la aplicación del Estado de Derecho a la economía.
Los medios de intervención son vistos como parte esencial de los procesos de transformación que impulsan al Estado benefactor e instrumentos indispensables para llegar a sus fines: la acumulación del capital y la mitigación de desigualdad social. El Estado benefactor llevó a definirse como el conjunto de reglas jurídicas derogatorias del derecho común que rigen la actividad administrativa de las personas públicas. La pregunta es: ¿aquí existe la división de poderes? Esto da lugar a una teoría de Montesquieu, que el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni de ejecutarlas, que el que las ejecute no pueda hacerlas ni juzgar su aplicación, y el que juzgue no las haga ni las ejecute. El poder es la capacidad del Estado para decidir y accionar. Su ejercicio requiere la asistencia de órganos que lo lleven a cabo. El fenómeno de centralización del poder y los recursos económicos en el sector público se identificarán en México como las facultades del Ejecutivo Federal, lo cual generó una reacción a favor de la limitación del poder presidencial. Se redujo en constantes formas constitucionales que lo cortaron, otorgaron poderes normativos a agentes independientes de los poderes tradicionales o actuando bajo su jerarquía con un alto grado de autonomía, incluso constitucional. La actuación de los entes públicos estatales, gubernamentales o no gubernamentales, está sometida al principio básico del Estado de Derecho. El conflicto normativo se puede presentar eventualmente en dos planos: entre las disposiciones generales que derivan de la función cuasi legislativa o de facultades reglamentarias, y se aplica en principios del criterio de competencias para resolverlo, y no el jerárquico o de especialidad de las leyes. La función cuasi legislativa, en el sentido anotado, es una figura jurídica como otras propias del Estado, garante que pone a las personas como el centro de la gestión pública. Y eso sería todo.